Derivación implícita. Dada la ecuación y a la 3 más 4x2 menos 3x y a la 2 más 2y igual a 6, halle de y de x. Esta ecuación representa una curva en el plano, que no necesariamente es una función, porque una recta vertical podría cortar varias veces la curva. Sin embargo, localmente, la curva sí es una función, y uno puede entonces encontrar la derivada de y respecto a x, que por cierto la derivada de y respecto a x es igual a la pendiente de la recta tangente en cada punto de la curva. La dificultad del problema reside en que no tenemos a y despejada de forma explícita en términos de x, y tal vez sea imposible hacerlo. La buena noticia es que para encontrar la derivada de y respecto a x no hay que despejar y en términos de x. Lo podemos hacer por un método que se denomina derivación implícita y que vamos a explicar a continuación. Consideremos la expresión x3, la cual está de forma explícita en términos de x. Por tanto, la derivada de x3 respecto a x es igual, por la regla de la potencia, bajamos el 3 a multiplicar, le restamos 1 al exponente y queda 3x2. Esto es derivar de forma explícita, porque x3 está de forma explícita en términos de x. Entonces, cuando las variables coinciden, es decir, estamos derivando x3 respecto a la misma variable x, entonces derivamos normalmente por las reglas de derivación. Ahora, el problema aparece cuando las variables no coinciden. Por ejemplo, la expresión y a la 3 no está de forma explícita en términos de x. Sin embargo, suponiendo de que y depende de x, entonces tenemos la siguiente cadena. Primero tenemos la variable independiente x, luego la variable y que depende de x, y luego y a la 3 que depende de y que por tanto depende de x. Queremos derivar y a la 3 respecto a x. Entonces la derivada de y a la 3 respecto a la variable principal x, la derivada de y a la 3 respecto a x, por la regla de la cadena en la notación de Leibniz es igual a la derivada de y a la 3 respecto a y por la derivada de y respecto a x por dy de x. Ahora, la derivada de y a la 3 respecto a y, como las variables coinciden, entonces por la regla de la potencia, esa derivada da 3y2. En definitiva, la derivada de y a la 3 respecto a x es igual a 3y2 por dy de x. En conclusión, si las variables no coinciden, entonces derivamos, digamos, normalmente por la regla de derivación que haya que aplicar, en este caso la regla de la potencia, la derivada de y a la 3 respecto a y es 3y2 y multiplicamos por el término de y de x. Lo que acabamos de explicar ahí hace parte del método de derivación implícita que resumimos a continuación. Tenemos una ecuación que relaciona a y con x y queremos hallar la derivada de y respecto a x. Entonces procedemos de la siguiente manera. Se deriva la ecuación en ambos lados respecto a la variable x. En segundo lugar, donde aparece solo x, se aplican las reglas de derivación normalmente. En tercer lugar, donde aparece la variable y, se aplican las reglas de derivación, pero además se multiplica por el término de y de x. Finalmente, se despeja de y de x. Apliquemos entonces el método de derivación implícita para encontrar aquí en esta ecuación la derivada de y respecto a x. Entonces, en primer lugar, derivemos en ambos lados respecto a x. Entonces, la derivada de y a la 3 respecto a x más la derivada de 4x2, que es 4 por derivada respecto a x de x2, menos 3, la derivada respecto a x de xy2, más este 2 que está por acá, derivada respecto a x del y que está aquí acompañando al 2, igual a la derivada de la constante 6. La derivada de y a la 3 respecto a x. Como las variables no coinciden, entonces derivamos el y a la 3 normalmente, regla de la potencia y a 3 y a la 2. Pero además multiplicamos por dy de x, por la derivada de y respecto a x. Más 4, la derivada de x a la 2 respecto a x, como las variables coinciden, entonces derivamos normalmente, regla de la potencia, da 2x. Menos 3
aquí con un poco de cuidado porque tenemos la derivada de x por y2 respecto a x. Entonces tenemos que aplicar en primer lugar regla del producto. Voy a colocar entonces aquí un paréntesis y voy a aplicar la regla del producto para derivar la expresión x por y a la 2. La regla del producto me dice que eso me da igual a el primero, que sería el término x, por la derivada del segundo término, la derivada de y a la 2 respecto a x. Como las variables no coinciden, entonces la derivada de y a la 2 respecto a x da 2y y multiplicamos por dy de x. Más la derivada del primero, la derivada de x respecto a x es igual a 1 por el segundo término y a la 2 sin derivar. Ahí aplicamos regla del producto. Más 2, la derivada de y respecto a x, la derivada de y sería 1, y como las variables no coinciden, multiplicamos por dy de x. Entonces la derivada de y respecto a x da simplemente dy de x. Y la derivada de la constante 6 va a dar igual a 0. Tenemos entonces 3y a la 2 de y de x más, aquí 4 por 2, 8x. Apliquemos aquí ley distributiva, menos 3 por este 2 da menos 6 x y de y de x y menos 3 por este 1 y2 da menos 3 y2 más 2 de y de x igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al lado derecho los términos que no tienen dy de x y dejar al lado izquierdo los que sí tienen dy de x. Entonces dejemos al lado izquierdo 3y2 dy de x, este primer término, este de acá también al lado izquierdo, menos 6xy de y de x, más este término 2 de y de x. Y al lado derecho voy a pasar este menos 3y2, que pasa positivo, 3y2, y este 8x que está positivo pasa a restar. Al lado izquierdo vamos a sacar factor común de y de x. Y nos va a quedar 3y a la 2 menos 6xy más este 2. Todo eso multiplicado por dy de x. Finalmente, todo este paréntesis que está multiplicando a dy de x lo pasamos aquí a dividir al lado derecho. Y obtenemos entonces que la derivada de y respecto a x es igual a 3y2 menos 8x dividido 3y2 menos 6xy más 2.